Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la República Dominicana. Señores, hay que reconocer a la República Dominicana, al gobierno dominicano, al presidente Luis Abinader, al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores Álvarez, por los resultados que se han obtenido en el Consejo de Seguridad. Muchos dirán, no, es un pedido del vecino país Haití, de que una fuerza se establezca en su territorio, ese reclamo de Ariel Henry. Muchos dirán que ha sido lo que ha abierto la puerta de ese pronunciamiento ya oficial del Consejo de Seguridad. Decir eso es subestimar la inteligencia de la gente, es no entender la perspectiva de lo que ha estado ocurriendo en la agenda internacional. Si alguien puede atribuirse el mérito, una parte importante del mérito por esa aprobación en el Consejo de Seguridad de esa resolución, eso es la República Dominicana y muy especialmente al gobierno de Luis Abinader. Esa resolución, sin Luis Abinader, sin la intervención diligente de Roberto Álvarez, con su despliegue diplomático, con su activismo en los diferentes países, no se hubiese logrado ese propósito. Ahora bien, esa intervención, que no es una intervención oficial de la ONU, que hay que decir y subrayar, lo decía más temprano José Luis Mendoza, sino es una misión que no tiene la objeción, que tiene el permiso, que tiene el beneplácito de la Organización de Naciones Unidas y muy especialmente su Consejo de Seguridad, pero que actuará al margen de ella. No es igual que otras fuerzas que han intervenido en Haití, como la MINUSTAH y otras anteriores a esta, que se constituyeron y fueron fuerzas que operaron a la sombra y bajo el mandato especial de la ONU. En este caso es bajo la no objeción. Muchos dirán, bueno, ¿habrá un real cambio en el territorio haitiano? ¿Habrá un antes y un después a partir de esta intervención? Y esto hay que analizarlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva haitiana y desde la perspectiva dominicana. Desde la perspectiva haitiana, ciertamente en Haití hay cuestionamientos, hay dudas respecto a si esta intervención habría de traer lo que ellos quisieran, que es estabilidad, tranquilidad, sosiego, que permita un retorno a las instituciones democráticas, a la normalidad económica, al progreso de alguna manera, que ha sido siempre la esperanza. Si miran su historia, desde la intervención unilateral de los Estados Unidos en 1915, después en el 94, que fueron unilaterales ambas, y las demás que fueron multilaterales y auspiciadas por la ONU, bueno, pues no fueron tal vez los resultados muy halagüeños. En 1915 la intervención, precisamente lo que buscaba Estados Unidos era asegurar sus intereses económicos. Ya la del 94 tenía que ver con un matiz político, siempre lo blinda de algún argumento altruista. Aquí era el restablecimiento de la democracia con el retorno de alguna manera de Jean Beltrán Aristide, que había sido depuesto y que se buscaba reponerlo, un líder carismático que se pretendía reponer en el poder porque había sido depuesto por las fuerzas militares, y con ello procurar la estabilización de ese país. Lógico, el interés, vamos a decir, es altruista. Vamos a decir que muchos lo aplaudieron en ese momento, pero también sabemos que era un interés de lograr la estabilidad con el fin de preservar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un país tan próximo a Estados Unidos no podía darse el lujo de que estuviera en la condición de inestabilidad que se encontraba en ese momento. Luego de esto, han sido muchas las fuerzas multinacionales. Esas fuerzas multinacionales no es que han tenido buenos resultados. Incluso, ya sabemos la forma en la que salió la MINUSTAH del territorio haitiano, con acusaciones de violaciones, acusaciones incluso de la incorporación o del contagio del cólera en su territorio, donde murieron más de 10,000 ciudadanos haitianos. Es decir, si lo ven desde la perspectiva histórica de los resultados que se han obtenido a través de las intervenciones internacionales, sean estas unilaterales o multinacionales, bueno, los resultados no han sido muy halagüeños. En esta ocasión,
esperamos que sea distinta la historia, tanto por el vecino país, que vive lamentablemente una crisis humanitaria que rasga el corazón, los sentimientos de cualquier ser humano sensible. Lo que se vive allí es desgarrador. Violaciones todos los días de niñas, de mujeres, de hombres. Eso es atroz. Los cadáveres se ven en las calles. Eso no es una cuestión de exageración. Usted se levanta temprano, camina por las calles y no es extraño que usted se encuentre 2 o 3 cadáveres en la calle. Eso es una escena dantesca que se vive todos los días y eso es lamentable. Que cualquier país del mundo y sobre todo nuestros hermanos haitianos tenga que vivir esa lamentable realidad. El secuestro de bandas delincuenciales que a cambio de dinero pueden otorgar seguridad o en caso contrario apropiarse de sus bienes o incluso cercenarle la vida. Esa realidad es claro que no puede continuar en ese país. Fíjense que se ha denunciado más de 2.400 asesinatos en lo que va de año. Imagínese usted, 2.400 asesinatos. Usted toma esa cantidad de personas y la coloca hasta un estadio y es una cantidad enorme de personas. Si usted hace una balsa, una rumba, como dicen vulgarmente en algunos lugares, sería una loma bastante significativa de cadáveres de seres humanos que no debieron haber fallecido, que no debieron haber sido asesinados. Esa realidad tiene que cambiar. Si bien la historia dice que no han sido las intervenciones la solución, alguna esperanza hay que tener y al parecer la esperanza no ha sido posible construirla desde dentro. Y esta fuerza multilateral, como decía José Luis más temprano, no solamente va a ser de Kenia, va a haber países más próximos de aquí del Caribe que se van a incorporar. El presidente de la República en el día de ayer en la semanal decía que posiblemente España aportaría recursos económicos y tal vez algunas fuerzas. Se ha pronunciado México, se ha pronunciado Canadá, Estados Unidos, que aportarán recursos económicos. Esto hace pensar o hace tener al menos la esperanza de que en esta ocasión será distinta la situación de esta fuerza multilateral y ojalá que así sea. Y como hablaba Susana más temprano, la misión no es sencilla, no es fácil lo que tiene por delante. Lo primero es pacificar el país, luego crear las condiciones para el retorno de la democracia. Esto implica un reto muy importante, que es el reto de tener un registro civil que no lo tiene en condiciones apropiadas para registrar a sus ciudadanos y que luego de esto puedan concurrir a las elecciones. Pues imagínense, incluso el mismo Moïse se le cuestionaba su legitimidad porque fue electo con una cantidad ínfima de los ciudadanos por no existir un registro civil. Entonces, pero yo me pregunto, Manuel, ¿y por qué ahí no le han interesado a esos organismos, por ejemplo, USAID o cualquiera de esos organismos europeos que trabajan en el fortalecimiento de las instituciones en los diferentes países, de desarrollar e implementar un programa tendente a establecer un registro civil confiable? Seguridad para los miembros que lo hagan. No hay. Eso claro. es todo. Entonces, es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Han tenido que irse. Claro. No hay seguridad. Se han instalado oficinas, incluso en el territorio, pero en las condiciones actuales nada puede funcionar porque ni la seguridad física de los que allí se pudieran instalar se pudiera asegurar. De manera que lo primero es pacificar. Un segundo paso es tratar de crear las condiciones para un registro civil para que los haitianos puedan tener un documento de identidad. Y un siguiente paso es permitir unas elecciones democráticas que le permitan elegir a unas autoridades que luego, con el apoyo internacional, puedan hacer emerger a nuestro vecino país para que funcione como país y deje de ser un estado fallido. Aquí, para cerrar del lado dominicano, lo que toca, lo que corresponde ya para el cierre, tenemos que reconocer la participación que tuvo en ese logro de alcanzar esa fuerza multinacional a Luis Abinader, al canciller. Hay que reconocerle, hay que sacarle su comida aparte. Y lo que corresponde es hacer lo que él está señalando, lo que él está diciendo, mantener seguras nuestras fronteras y colaborar desde aquí en lo que se pueda, pero dejar que esa pacificación, que esa intervención la realicen los demás países y cumplir con lo que está cumpliendo, que es preservar los intereses nacionales. Llévatelo, Cundo.